Muy bien, en esta oportunidad el tema que vamos a tratar es aneurisma de aorta y bueno, vamos a ir más específicamente a la patología más frecuente que es el aneurisma de aorta abdominal. Acá tenemos una imagen más o menos representativa, esta es una tomografía en tres dimensiones, un volume rendering, en el cual fundamentalmente lo que se ve ahí es el contraste intravenoso utilizado rellenando tanto el saco neurismático como ustedes ven ahí desde las arterias renales hasta el sector de las arterias femorales, casi se ve ahí abajo la cabeza del fémur. Muy bien. Antes de ir al tema de mayor importancia, mencionar algunos otros tópicos de relevancia, como son el síndrome aórtico agudo. El síndrome aórtico agudo es de gran relevancia en puerta de emergencia, dado que es un diagnóstico diferencial en los pacientes que presentan dolor torácico. Puede comprender estas tres patologías que están ahí descritas: la disección aórtica, el hematoma intramural y la úlcera penetrante de aorta, generalmente asociado a la aorta torácica. Y es importante muchas veces, luego de hacer enzimas, electro y haber descartado un síndrome coronario agudo, como siguiente paso, realizar una angiotomografía, tanto tóraco, abdomino como del sector pélvico, a fin de valorar si no existe un síndrome aórtico agudo. Obviamente, el dolor es más característicamente presentado a nivel del dorso, en la región interescapular y no tanto precordial, pero puede presentar perfectamente dolor a nivel precordial y dolor también a nivel epigástrico como un infarto inferior. Bueno, ahí tienen una esquematización de las diferentes patologías que están enmarcadas dentro de lo que llamamos síndrome aórtico agudo. Primero esquematiza una aorta con su pared normal, en el que está a la derecha la disección, que en realidad lo que ocurre ahí es un desgarro a nivel de la capa íntima o miointimal, si se quiere, como que la media se divide en su sector externo y su sector interno, y en el medio, entre la capa miointimal y la medio adventicial, se introduce sangre y eso diseca la pared, o sea, separa la pared. Después está el hematoma intramural, que más o menos ocurre lo mismo, hay sangre en ese espacio, entre el mio adventicial y el mio intimal, pero no tenemos un claro desgarro a nivel de la pared, eso es como un sangrado intraparietal. Y en tercer lugar, una úlcera penetrante que está muy vinculada a la enfermedad aterosclerótica, que está asociada a una placa de ateroma, que se penetra hacia sectores más externos de la pared de la aorta y genera una hemorragia también a ese nivel. Bueno, aneurisma fundamentalmente este, eh, se encarga de hablar fundamentalmente de la dilatación de la aorta. La dilatación que es progresiva, está vinculada a debilidad crónica de la pared y el mayor elemento de mortalidad asociado a esta dilatación es su riesgo de romperse. Entonces, epidemiológicamente se menciona hasta un 8% de incidencia en el sexo masculino luego de los 65 años. Hay un aumento progresivo en el sexo femenino, esto vinculado fundamentalmente al cambio de patrón de tabaquismo de hace unos 50 años. La causa de muerte se da hasta un cero, es causa de muerte hasta casi un 9% en los pacientes de entre 60 y 85 años, y lógicamente que aumenta con el envejecimiento poblacional que hemos tenido. En cuanto a la topografía, volviendo al esquema anterior, podemos tener aneurismas eh, de sectores distintos o de toda la aorta. Puede estar solamente centrado a nivel de la aorta ascendente, puede estar a nivel de la aorta torácica descendente, o puede estar en el abdomen, y también las asociaciones, los aneurismas tóraco-abdominales, para lo cual hace muchos años Crawford realizó una clasificación que después les mostraremos. Puntualmente, los aneurismas abdominales, acá vemos en la línea de arriba las posibles presentaciones de aneurismas abdominales y abajo las posibles resoluciones abiertas, o sea, mediante puentes con un material que se llama Dacron, ya les voy adelantando. ¿Ya? Es un poliéster que se utiliza habitualmente para prótesis vascular. Y bueno, tenemos de la A a la E
un aneurisma infrarrenal, o sea que hay un cuello sano por debajo de las arterias renales, pues un aneurisma yuxtarrenal, o sea que el saco aneurismático comienza a nivel de la arteria renal, un pararrenal, o sea que están incluidas en el saco las renales, suprarrenal y supracelíaco, el último. O también se llama paravisceral, el suprarrenal, y supracelíaco, el último. O sea, por encima del tronco celíaco. Ahí tenemos celíaca, la mesentérica superior y las arterias renales. Esta es la clasificación de Crawford que les mencionaba, que tiene una corrección hecha por frecuencia de presentación y agregaron un quinto tipo de presentación. Ven ahí que más o menos engloba, la más complicada de todas sería la 2, que engloba toda la aorta torácica descendente y toda la aorta abdominal. ¿Ya? Esa es la de más difícil resolución. Esto nos da la pauta de las necesidades y las planificaciones que debemos hacer para tratar cada uno de estos sectores y a su vez nos da la pauta de las complicaciones perioperatorias que puede tener el paciente. Si vamos a tratar aorta torácica de forma importante, vamos a tener mayor riesgo de paraparesia o paraplegia, dado que vamos a estar afectando de forma más significativa la irrigación por arterias dorsales y arterias lumbares de la médula espinal. Así, si vamos a tratar el sector abdominal específico, bueno, podemos tener problemas de irrigación de, de mesenterio, de la arteria mesentérica, y de vísceras abdominales, y obviamente siempre vamos a tener posibilidad de problemas con la irrigación de los miembros inferiores. Entonces, delimitando un poquito más, de aquí en más, la charla se va a encargar del aneurisma de la aorta abdominal, que tiene una frecuencia preponderante de un 40%, y ya destacar que presenta una asociación lesional con aneurismas del sector ilíaco entre un 15 y un 25%, dependiendo de la diferente literatura, y a nivel popliteo entre un 5 y un 10%. O sea que tenemos que estar a la pesquisa de estos sectores también. Bueno, en cuanto a la definición, para definir un aneurisma, generalmente se toma como corte los 30 milímetros. Un diámetro ortogonal mayor a 30 milímetros es lo que nos define un aneurisma, no la necesidad de tratamiento, pero sí un paciente que tiene un aneurisma y que entra en un seguimiento particular. O también la otra definición es 1.5 veces del diámetro esperado. Esto puede ser por edad, por sexo, por altura, ¿no? por masa corporal. Y bueno, y ahí repetimos la definición que habíamos adelantado, la dilatación que debe ser progresiva, por debilidad crónica parietal, con riesgo aumentado de ruptura, vinculado de esta forma a su mayor factor de mortalidad, que es la ruptura. Entre los factores de riesgo se destaca el sexo masculino, es preponderante el sexo en 4 a 5 veces por encima del femenino, la edad avanzada, pacientes mayores de 60 a 65 años es la presentación habitual, el riesgo relativo por 4 en los pacientes fumadores, la hipertensión, que debe ser controlada una vez que se detecte el aneurisma, como cualquier hipertensión debe ser controlada siempre, pero debemos ir a la pesquisa a ver si el paciente es hipertenso y controlársela. Y destacar que existe hasta en un 20% de los casos un familiar de primer grado afectado con dilatación de algún sector de la aorta, o sea que existe 20% de historia familiar. En cuanto a la etiopatogenia, hoy en día es de conocimiento incompleto. Lamentablemente no se ha desarrollado un tratamiento médico, ni tampoco tenemos biomarcadores para detectar esta enfermedad. Es una enfermedad que hoy en día se la reconoce como degenerativa y no tanto asociado a enfermedad aterosclerótica. O sea, lo aterosclerótico en la aorta va más por el lado de la estenosis, la oclusión, lo esteno-oclusivo si se quiere, y la dilatación va enmarcada en lo que se llamaría una inflamación crónica más de tipo degenerativo, no aterosclerótico. En cuanto a los factores desencadenantes ambientales, se han mencionado algunos, pero todavía no se ha hecho una asociación directa entre factores ambientales. El principal, si se quiere, es el humo de tabaco, ¿tá? Y existe, sí se ha reconocido una acción proteolítica por una mayor presencia de las metaloproteinasas de matriz, con debilitación parietal,
por esa proteólisis, sobre todo a nivel de la elastina. Se ha visto inflamación crónica, algo inespecífica, pero sí se ha visto una mayor preponderancia de la interleuquina 8 como principal factor de quimiotaxis y llamador de linfocitos, neutrófilos, macrófagos. Existe sí una apoptosis de células musculares lisas, estrés oxidativo, entre los más importantes. Todo esto conlleva a la pérdida de resistencia y a la pérdida de elasticidad parietal. Entre los genéticos sindromáticos, que presentan dilatación de la aorta, quizás ya reconozcan un poco esa figura. Es un paciente, en este caso con Marfan, que tiene todos esos elementos fenotípicos, puede tener todo eso presente. Este es un paciente con Ehlers-Danlos, que también tiene un rasgo característico, un fenotipo bastante característico, y puede presentar dilatación a nivel de la aorta abdominal. Y este otro es un Lloyd-Dietz. O sea que estos pueden tener también patología. Generalmente la patología cuando está presente en estos pacientes es panaórtica, o sea, hay una afección más difusa de la aorta y no tan focalizada, no está solamente afectado el sector infrarrenal, sino que realmente afecta a toda la aorta. Y bueno, son poco frecuentes, pero cuando están hay que ir a la pesquisa, hay que hacer la imagenología congruente con la búsqueda de esto, ¿no? En cuanto a la anatomía patológica, siguiendo con el enfoque clásico que hacemos en nuestra facultad, tenemos el tema de la microscopía, con afectación de todas las capas, la agregación de las fibras colágenas y de elastina, como habíamos ya mencionado en la teopatogenia, la apoptosis de las células musculares lisas y la infiltración de la media y la adventicia por aquello que hizo la quimiotaxis de la interleuquina 8, macrófagos, linfocitos T y B y neutrófilos. También se puede observar neovascularización de la media, todo lo cual hace a la rigidez y a la debilidad parietal. En cuanto a lo macroscópico, se definen aneurismas fusiformes y aneurismas saculares. El aneurisma fusiforme es aquel que afecta circunferencialmente eh, la aorta, y el aneurisma sacular es el que afecta focalmente la pared de la aorta y no de forma circunferencial. Entonces genera esa debilidad focal y bueno, y ahí ven las diferentes presentaciones que uno u otro puede tener. En cuanto a la anatomía patológica, también destacar de lo macroscópico, algunas cosas que vemos ya sea cuando uno opera al paciente o en la imagenología, el trombo mural, que es muy característico. El trombo mural está asociado a mayor dilatación, generalmente hay mayor trombo, aumenta con el crecimiento y existe una remodelación constante. Tiene sí un poder embolígeno como otra complicación posible. Dentro de las aneurismas de aorta está la embolia hacia sectores distales y el trombo mural, si no es muy regular, si es más bien irregular, puede tener esta complicación. Lo otro que puede estar presente es la calcificación, que puede ser total o parcial, y a veces dificulta la reparación, ya sea para un apoyo de una endoprótesis desde el sector interno, que se apoya por fuerza radial fundamentalmente, o incluso para hacer un clampeo en un sector que está muy clasificado, hacer un clampeo y podemos terminar rompiendo la aorta. Se han descrito y hay estudios que no han llegado a ninguna conclusión en cuanto a si estos factores son protectores o factores de riesgo para la ruptura. En cuanto a factores de riesgo de crecimiento, los que se destacan sí de forma directamente proporcional, digamos, es el diámetro del aneurisma, ¿tá? Y la tasa de crecimiento, fundamentalmente son esos dos factores, diámetro y tasa de crecimiento. Si la tasa de crecimiento es acelerada, también se destaca, por más que no tenga un diámetro determinado, como un factor de ruptura importante. En cuanto al diámetro, algunos conceptos que hoy en día sabemos con respecto al diámetro, es que aquellos pacientes que tienen un diámetro inicial, o sea, que pasaron recién los 3 centímetros de diámetro, tienen generalmente un promedio de crecimiento de 1 a 2 milímetros anuales. Aquellos pacientes entonces que tengan un aneurisma por debajo de los 40 milímetros no requieren de un seguimiento tan estricto, semestral o anual, porque el crecimiento generalmente a 5 años no llega a ser suficiente como para requerir intervención. Aquellos pacientes que ya miden 4 centímetros, y esto hacemos generalmente una diferencia de enfoque en la policlínica de aorta, cuando vienen con más de 4 centímetros, hacemos un seguimiento más estricto,
y tienen hasta un 60-80% de requerimiento de intervención en los siguientes 5 años. Entonces esos pacientes van a alcanzar, ya sea por tasa de crecimiento o por diámetro, el rango terapéutico. Después hablaremos de este. En cuanto a los factores incidentales asociados al crecimiento, el hábito tabáquico, generalmente los pacientes que siguen fumando tienen mayor riesgo de seguir debilitando su pared y romperse, y el descontrol de la presión. El diámetro, ahí hay un esquema de cómo medirlo, esto es importante, más que nada para nosotros los cirujanos vasculares y los imagenólogos fundamentalmente. Ahí ven la gran diferencia que uno haría si mide exactamente axial al eje del cuerpo, el diámetro, en la imagen que está ahí abajo a la derecha, y qué pasaría con el diámetro si uno lo mide de forma ortogonal. O sea, uno tiene que ser axial a el eje longitudinal de la aorta y no al eje longitudinal del cuerpo del individuo. Entonces ahí modificaría bastante, tendríamos un diámetro mucho mayor, en este caso si lo medimos de forma axial. Nos haría tratar al paciente antes de tiempo, y obviamente los tratamientos conllevan sus complicaciones también inherentes a cada tratamiento. Aquí entonces, esto es lo que nosotros hacemos, habitualmente procesamos imágenes, estamos muy habituados a agarrar las imágenes que el imagenólogo y el radiólogo, el técnico radiólogo obtienen, y bueno, y después nosotros con algunos programas de postprocesamiento las valoramos para atrás y para adelante y llegamos a planificar mejor cada caso. Entonces ahí ven que están los ejes como vienen, o sea, tenemos un corte axial al cuerpo, ¿tá? Y la aorta ahí mide 53-54 milímetros. Si uno acomoda eso, en este caso, y lo hace longitudinal al vaso, en el sector que uno va a medir, que es el sector de mayor diámetro, obtiene un diámetro de 55-56 milímetros, con lo cual, siendo un paciente de sexo masculino, tiene indicación, ahora sí, y no con la medición previa, de realizar intervención quirúrgica. Entonces, bueno, ese es un concepto, el diámetro ortogonal. Siguiendo con los factores de riesgo de ruptura, se ha descrito como la ley física más preponderante en esto, la ley de Laplace, que asocia la tensión parietal directamente proporcional a la presión y al radio. El diámetro, para diámetros, hay estudios que dicen que para diámetros menores a 50 milímetros el riesgo de ruptura es 1% anual, o sea que no requeriría intervención, porque la intervención conlleva un riesgo entre 3-5%, dependiendo si es una modalidad u otra y dependiendo del centro, ¿tá? O sea que en menores del 50% el riesgo de ruptura no supera al riesgo por la intervención, entonces no tiene indicación. Así es como más o menos en cualquier indicación quirúrgica uno debe pensar si el riesgo de operar supera al riesgo de la historia natural de la enfermedad. Y para pacientes con más de 60 milímetros, el riesgo de ruptura es preponderante, es de 10% por año. Esos pacientes deben ser intervenidos. En cuanto a los aneurismas saculares, se dice que la debilidad parietal de ese aneurisma tan focalizado es mayor, por cual cuando uno hace diagnóstico de aneurisma sacular, debe ir a tratar al paciente, salvo que sea inferior a 1 centímetro, pero ya si supera el centímetro, generalmente uno va por el tratamiento, ¿no? En cuanto a la rapidez de crecimiento, que se les mencionaba en diapositivas previas, lo que se dice es que a los pacientes que, por más que no alcancen un diámetro significativo, haya crecido en un periodo de 6 meses más de 5 milímetros o en un año más de 1 centímetro, también tienen indicación terapéutica porque su riesgo de ruptura es mayor. Para el diagnóstico vamos a tener diferentes formas de presentación. Por un lado nos van a llegar pacientes no complicados, generalmente llegan al policlínico, pacientes que están asintomáticos y que se les realizó el hallazgo del aneurisma abdominal porque se fue a hacer una ecografía de aparato urinario para la evaluación de una uropatía obstructiva por prostatismo. Esa es una de las formas de presentación. Después van a estar otros pacientes que van a ser los sintomáticos y pacientes realmente complicados con aneurismas rotos. En cuanto a los asintomáticos, para el examen físico vamos a tener algunas limitantes,
Los pacientes obesos, como todo examen abdominal, nos va a complicar un poco, y los aneurismas de pequeño tamaño también van a ser difíciles de palpar, pero básicamente lo que vamos a ir a buscar es una masa que lata y expanda, generalmente algo a la izquierda de la cicatriz umbilical. Lo otro que dice ahí de Beckey es la maniobra de Beckey, escrita por él, que es poder insinuar el borde cubital de la mano entre el aneurisma y la parrilla costal, el borde inferior de la parrilla costal. En cuanto al diagnóstico, ya les había mencionado algo, pero no tenemos hoy en día un biomarcador ni para hacer diagnóstico de que una aorta esté aumentada de tamaño. Bueno, por suerte, para eso tenemos la ecografía o la tomografía, ni tampoco para saber si ese aneurisma, porque no todos, por ejemplo, no todos los aneurismas de 6, 7 centímetros de diámetro se rompen. Bueno, tendremos algún biomarcador al día de hoy para decir, bueno, este de 7 milímetros tiene 80 años, ¿lo operaré, no lo operaré? No tenemos, lamentablemente, al día de hoy ningún biomarcador que nos diga este paciente se le va a romper el aneurisma, este paciente tiene mayor debilidad parietal que este paciente. Y bueno, esto hay un gran campo de investigación este, fértil ahí para investigadores que, bueno, lógicamente se está realizando investigación a nivel internacional fundamentalmente. En cuanto a la ecografía abdominal, este, puede llegar, como les dije, una ecografía paraturinaria, pero también puede hacerse, en alguna oportunidad hicimos en la facultad, ahora hace capaz que unos 4 o 5 años que no realizamos, pero está defendido por las guías internacionales, tanto las europeas como las americanas, la necesidad del tamizaje, la necesidad del screening en población de riesgo determinada. Entonces, lo que les mencionaba, la ecografía abdominal, la de arriba es la guía americana, la de abajo es la guía europea. La guía americana dice que la recomienda, por lo menos en una oportunidad, en hombres o mujeres entre 65 y 75 años, con historia de uso de tabaco. En la guía europea, fundamentalmente la dirige a hombres mayores de 65 años y no habla del tóxico, no habla del tabaco. ¿Tá? Así que son como diferencias que obviamente están justificadas dentro de cada guía, pero bueno, en base a esto podríamos realizar también un tamizaje en nuestro medio. En cuanto a, habíamos mencionado las presentaciones de los pacientes no complicados asintomáticos, los complicados serían aquellos que están en sufrimiento o en lo que llamamos prerruptura, y los pacientes que vienen con aneurisma roto, paciente gravísimo. Paciente con aneurisma en sufrimiento va a tener como diferencia al examen físico una sensibilidad a la palpación. En algunos casos, muy poco frecuentes, vamos a poder estar frente a un aneurisma inflamatorio que tiene un perfil específico y más asociado a una coagulopatia, por ejemplo, ¿no? Pero esto es como realmente un paréntesis verdadero. Lo que puede ocurrir de forma más frecuente es que si un aneurisma duele, esté señalando una prerruptura y no una inflamación periodontal. Y después, como otra complicación, les mencionaba la ruptura, que puede tener también un abanico de presentación clínica y pueden hay pacientes que fallecen en su domicilio, pero lo más habitual es que llegue un paciente con shock, con anemia y con masa pulsátil dolorosa. A su vez, al examen hay datos que son de relevancia y para futuros médicos a los quienes está dirigida esta charla, son de mucha importancia y el examen físico es fundamental en estos pacientes y, como ustedes saben, en cualquier paciente. Pero fundamentalmente el examen abdominal puede demostrar, aparte de que ya tenemos signos de shock, ya tenemos anemia clínica, hacemos el examen, no nos queda muy claro la masa pulsátil dolorosa, pero bueno, el paciente puede tener también dolor y empastamiento en fosa lumbar izquierda, eso es porque existe un hematoma retroperitoneal de forma habitual cuando se rompen los aneurismas, y la aorta está de la columna algo más a la izquierda, la sangre se queda fundamentalmente alojada en esa fascia prerrenal, y es ahí donde podemos tocar en esa fosa lumbar izquierda un empastamiento y dolor a ese nivel. Por otra parte, a veces hay un sangrado masivo a cavidad peritoneal, se rompe no en el sector retroperitoneal, sino que se rompe hacia el peritoneo y hay una distensión abdominal significativa. Otra de las presentaciones puede ser que no haya nada de dolor abdominal y a veces
tiene una coxalgia el paciente, algo así como una zoitis. Eso hemos visto y, y hemos tenido algunas historias que realmente no se ha llegado a diagnóstico de forma oportuna. El paciente solamente presentaba una zoitis sin diagnóstico previo de aneurisma, entonces a veces es un poco engorroso llegar al diagnóstico, pero sí tenía elementos de shock que bueno, luego revirtieron un poco con algo de hidratación y bueno, y eso retrasó el tratamiento, por lo cual hay que tener también índice de sospecha elevado en paciente añoso, que venga con una coxalgia aguda, que tenga algún presíncope, algún síncope, que tenga algo de hipotensión y anemia, lógicamente, pensar en un aneurisma de aorta abdominal roto y signos de Grey Turner, esas equimosis que se generan a nivel periumbilical o a nivel de flancos, también pueden estar hablando de una extravasación de sangre hacia el retroperitoneo, como ustedes saben, en la necrosis pancreática, que también es una víscera retroperitoneal, también ocurre eso, la sangre de la necrosis se extravasa hacia los planos celulares y se manifiesta con estos signos. Otras complicaciones de menor frecuencia, pero que también hacen a la indicación del tratamiento, son una embolia distal. Habrán escuchado el síndrome de dedos azules, eso es defragmentación del trombo mural, puede ser trombo mural de la aorta en un aneurisma abdominal, a veces puede haber una úlcera también de la aorta, de fragmentarse y generar una embolia, una microembolia hacia las arterias digitales y generar dedos azules, que puede ser un dedo, dos dedos, puede ser unilateral generalmente y a veces bilateral. Otros que son de jerarquía por su alta mortalidad, como la fistulización, puede haber fistulización a los órganos vecinos frecuente dentro de la fistulización, o sea, la fistulización es poco frecuente, pero dentro de la fistulización es frecuente la fístula al duodeno, quizás alguna fístula cava de forma más rara. Y también pueden haber elementos compresivos, sobre todo las vías urinarias, y esto está más asociado a otros que no vamos a detallar de forma muy profunda, que son los aneurismas de aorta inflamatorios, o sea, patologías vinculadas a las colagenopatías. No lo vamos a detallar porque son bastante poco frecuentes. En cuanto al diagnóstico diferencial en puerta, esto lo vamos a manejar de forma más en extenso en la clase presencial, pero generalmente vamos a tener pacientes con dolor abdominal y estabilidad hemodinámica, o vamos a tener pacientes inestables. Si tenemos pacientes con estabilidad, obviamente hay que hacer toda la valoración para valorar todos los posibles cuadros agudos de abdomen. Y en los pacientes inestables, si tenemos inestabilidad o dolor abdominal, si hay un antecedente de aneurisma, lógicamente se le rompió el aneurisma, pero a veces no está el antecedente, entonces hay que ser un poco más incisivo con el examen, incisivo con la anamnesis, y bueno, y podemos contar, por ejemplo, con un ECOFAST que vea líquido en la fase prerenal izquierda, o líquido libre en cavidad peritoneal, lamentablemente situaciones bastante más complicadas para el paciente con bastante más mortalidad. ¿No? Pero lo que hay que tener sí es alto índice de sospecha y esto es lo que vamos a intentar hablar un poco más en extenso en la clase presencial con algunos escenarios clínicos específicos. En cuanto a la imagenología, ya vimos que no tenemos mucho de exámenes para solicitar a los pacientes, sobre todo los pacientes no complicados. Los pacientes complicados hay que solicitar la clasificación sanguínea, como cualquier hemorragia, el hemograma, CRAS y el resto de la evaluación, pero fundamentalmente la clasificación para comenzar lo más rápido posible la reposición, con algunos detalles que después vamos a analizar, el concepto de hipotensión permisiva. Y pasando a la imagenología, tenemos fundamentalmente nuestro medio para esta patología, la ecografía y la angiotomografía. Van a darnos datos de topografía, de extensión proximal, de extensión distal del aneurisma, de diámetro máximo, disculpen un poco el sonido ambiente, sensibilidad y especificidad de la ecografía son bastante importantes para el aneurisma de la aorta abdominal, lógicamente, y entenderán que no es así para la aorta torácica, porque no entra también el asa a ese nivel, aunque a veces el eco transtorácico nos da alguna pauta, sobre todo de la aorta ascendente y del callado de la aorta,
de que pueda haber alguna dilatación. Pero la ecografía abdominal para el aneurisma abdominal tiene alta sensibilidad y especificidad. Lo técnico dependiente siempre de la ecografía, no tanto para hacer diagnóstico de aneurisma, sino para datos de mayor valía comparables a lo que sería una tomografía. Pasando un poco específicamente a la ecografía, destacar que se puede usar, bueno, ahí quedó medio mal escrito la palabra tamizaje, ¿no? Tamizaje, o sea, screening, para diagnóstico, muchas veces hallazgos clínicos, como les mencionaba, y también para el seguimiento, pacientes que a veces tienen enfermedad renal y que no se le ponga un seguimiento tan estricto mediante angiotomografías seriadas, nos puede dar una mano en la ecografía abdominal en manos de un técnico realmente entrenado para valorar esto. Pero bueno, esto lo hemos ido mencionando. En cuanto a la angiotomografía, nos va a marcar muchas veces, o sea, la indicación quirúrgica no va a estar dado por la ecografía abdominal, sino que la vamos a terminar dando por una buena angiotomografía. No, hoy en día no se operan pacientes en una angiotomografía, es el estudio gold estándar para esta patología. Nos va a dar, en casos específicos que vayamos a hacer reparaciones endovasculares, todos los datos que precisamos para saber, todas las medidas, porque eso requiere mayor planificación generalmente. Pero bueno, si vamos a operar abierto también nos va a dar medida de extensión de cuello, compromiso y distancia. El cuello se refiere a eso, a qué sector sano tiene previo al inicio del saco aneurismático, o sea, la distancia entre la arteria renal y el saco, la arteria renal más baja del saco aneurismático. Este, y bueno, como mencionaba ahí, para el tratamiento endovascular principalmente. Después la presencia de calcificación, si la calcificación es significativa, si no es significativa, si es circunferencial total, si está discontinuada en algún sector. Este, la presencia de trombosis, la trombosis mural, algunos elementos de preruptura, como puede ser un bleb, una rotura del anillo cálcico, tiene un anillo cálcico completo que está roto y ahí en ese lugar hay una protrusión de la pared del aneurisma. Trap sign, que es sobre la columna lumbar habitualmente, es como que se explaya el aneurisma. No sé si tenemos alguna imagen, pero si no sé, este, tampoco es algo tan frecuente como para mostrarles capaz que en esta charla, pero bueno, es uno de los que está escrito como elemento de preruptura, o incluso algunos lo mencionan como aneurisma roto y contenido, el drop sign. Y la hemorragia intratrombo, cuando el trombo está como en actividad, digamos, y empieza a haber un intercambio entre el trombo y lo circulante de forma más intempestiva, ahí también nos habla de que hay un sufrimiento parietal y por eso esas modificaciones a nivel del trombo. Hay una inflamación, digamos, más aguda. En cuanto a los signos de ruptura, vamos a ver que podemos tener presente un hematoma a nivel retroperitoneal, podemos tener líquido libre en cavidad abdominal, o podemos una extravasación de contraste hacia el sector también retroperitoneal o peritoneal, cavidad abdominal propiamente. La angioresonancia tiene su lugar hoy en día, tanto los técnicos como los imaginólogos están realizando buenas angioresonancias. No es nunca el estudio para realizar en urgencia o emergencia. La angioresonancia lleva una gran cantidad de tiempo, por lo menos lleva media hora, 40 minutos, la adquisición de imágenes, o sea que no es un estudio que esté asociado a patología urgente o emergente. En ese caso vamos a ir por la tomografía. La angioresonancia sí se puede usar en un paciente, por ejemplo, para el seguimiento, ya sea un paciente que queremos definir si hay que operarlo o no, o el seguimiento post-implante, por ejemplo, si nos hizo una reacción alérgica en algún momento al contraste iodado, si bien con algunos planes este, para, para anafilaxia se puede llegar a repetir el estudio con contraste iodado, si contamos con una buena resonancia, nos evitamos la posibilidad de una anafilaxia severa. Bueno, pasando un poco a algunas imágenes, ahí vemos un corte axial a nivel de L3 aproximadamente, se ve el polo inferior del riñón izquierdo y se ve un gran aneurisma que, como dato importante, nosotros sabemos el, que el cuerpo de la vértebra que está ahí, las vértebras lumbares, tiene un diámetro aproximado de 3,5, 4 centímetros de diámetro,
Por tanto, cuando superan el diámetro del aneurisma, el diámetro del cuerpo de la vértebra, ahí empezamos a decir que son pacientes que tenemos que abrir los ojos. Seguramente ya son pacientes o que tenemos que seguir de forma más frecuente, algunos pacientes como este que quizás que tengamos que ingresarlo, porque ese aneurisma debe medir, si decimos que mide 4 el cuerpo, capaz que mide 8 centímetros de diámetro. ¿Tá? Eso como para pantallazo inicial, nosotros hacemos esa comparativa. Pero otros datos importantes de tomografía, ven ahí la pared que tiene un poco de calcio, se ve un canal circulante y se ve un gran trombo mural que deja un canal circulante regular. O sea, el trombo mural tiene como una superficie bastante lisa. ¿Tá? Posiblemente este paciente no se vaya a complicar, o sea, no parece por este sector que estamos valorando que se pueda complicar con embolias distales. ¿Tá? Lo que sí que tiene un gran aneurisma, eso sin lugar a dudas. Este paciente no tiene hematoma y no tiene signos de preruptura. Hay que tratarlo, sí, posiblemente, porque tiene un diámetro muy significativo, pero de forma coordinada, electiva. Después, esta es otra tomografía. Acá les muestro que el contraste se parece mucho al calcio, entonces a veces es diferente, es muy difícil separar el contraste del calcio, para lo cual hay que hacer lo que se llama ventaneo. ¿Ah? Ahí ven que tiene fundamentalmente este paciente un aneurisma del sector de la aorta torácica. Ahí cuando hacemos ventaneo bajamos un poco el contraste y logramos diferenciar de forma perfecta lo que es contraste, que quedó más gris, el calcio que sigue manteniéndose bien blanco. ¿Ah? Este es el aneurisma que le estaba mostrando recientemente. Este es una forma de postprocesamiento que se llama volume rendering. Esto se hace de forma automática. Muchas veces para llegar a esto lo que sí hay que hacer es quitar un poco todo lo que tenga un contraste parecido, una densidad parecida al contraste. Por ejemplo, a veces nos quedan las costillas y demás, entonces para que nos quede solamente la aorta tenemos que hacer algún recorte a la imagen. Ahí vemos en un volume rendering el aneurisma sacular a nivel del callado aórtico. Ahí se ve a un centímetro, 2 centímetros distales al nacimiento de la subclavia. Ustedes saben que están los troncos supraórticos, que son el tronco iluminado, la carótida izquierda y la subclavia izquierda, a 2 centímetros más o menos distales al nacimiento de la subclavia izquierda. Vemos en la curvatura menor un aneurisma sacular que requiere tratamiento y llevó su tratamiento específico. Acá vemos también un volume rendering. Ven que ahí, si quisiéramos la aorta torácica, posiblemente habría que sacar de alguna forma las costillas, pero se ve que en este caso lo que tiene es un aneurisma a nivel del sector distal de la aorta abdominal, ¿no? Bastante, es fusiforme, pero sí está localizado a nivel de la aorta abdominal. Esta imagen, aparte de capaz que otra cosa que rompe los ojos, son los quistes renales del riñón derecho fundamentalmente, pero vemos que es un aneurisma grande, o sea, ya en comparativa, si les mido ese diámetro, obviamente no hay un diámetro específico, pero debe medir más o menos unos 6 centímetros de diámetro, y en la comparativa rápida con el cuerpo de esa lumbar es bastante más grande. Y lo otro que tiene, que les había mencionado, como elemento de sufrimiento, elemento de ruptura, es esas digitaciones del canal circulante hacia el trombo. Eso es lo que se llama hemorragia intratrombo, ¿tá? Y esas irregularidades, esa hemorragia intratrombo, si está asociada además a dolor, a sensibilidad, a la palpación del aneurisma, hablamos de un aneurisma en sufrimiento, ese paciente ingresa y se trata en un periodo prudencial. Idealmente de urgencia, es una urgencia algo diferible si se quiere, porque a veces hay que conseguir materiales, hay que conseguir sala, etcétera, pero este paciente ingresa para tratarse. En este caso, lo que tienen ahí ven perfectamente la vértebra, el psoas derecho respetado, el sector del polo renal con toda la fascia perirrenal respetada. Sin embargo, del lado izquierdo, lo que les decía hoy del empatamiento, el dolor a ese nivel, el hematoma generalmente discurre hacia el sector perirrenal izquierdo y ahí lo que tiene justamente es un hematoma. No hay una extravasación activa en este momento, ¿tá? Quizás el paciente esté hipotenso y salga muy poca cantidad de sangre por suerte. Y bueno, lo que tenemos ahí es un hematoma contenido del sector retroperitoneal a nivel izquierdo. En este caso,
Lamentablemente sí hay una extravasación en el momento que hacemos la adquisición de la tomografía, y una ruptura quizás más grande, y bueno, y se ve el contraste, no solamente dentro del saco aneurismático, sino se ve el contraste saliendo en tiempo real, digamos, hacia el sector retroperitoneal. Este paciente está mucho más grave que el paciente anterior. Pasemos al tratamiento. Como siempre hablamos de tratamientos médicos y quirúrgicos. Tratamiento médico específico para aneurisma no hay. Habrá tratamiento obviamente del shock en el aneurisma roto, y habrá que tratar específicamente los factores de riesgo para progresión del aneurisma y riesgo de ruptura. Como mencionamos, el control, me faltó una letra I, el control de la presión arterial, el tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular. Si bien, por ejemplo, la diabetes no se asocia a un mayor riesgo de ruptura ni a mayor incidencia de aneurisma de aorta abdominal. De hecho, algunos lo han mencionado a la diabetes mellitus, que la conocemos como factor de riesgo cardiovascular, factor de riesgo de aterosclerosis, la mencionamos como un factor protector. Lo otro muy importante es el cese del tabaquismo. No hay un tratamiento específico, volvemos a repetir. Y en cuanto al trombo mural, que es una pregunta que puede surgir, generalmente cuando vemos ese enorme trombo lo asociamos a anticoagulación. En este caso, el trombo mural no requiere anticoagulación, el riesgo de anticoagulación es mayor al riesgo de que ocurra algo con ese trombo. Aparte, es un paciente que se le puede romper un aneurisma, y si se rompe un aneurisma en contexto de anticoagulación, a veces es más complicado. La indicación del tratamiento quirúrgico. El tratamiento es quirúrgico por excelencia, y la indicación está en pacientes de sexo masculino, se dice por encima de 55 milímetros, sexo femenino por encima de 50 milímetros. Esto es porque los vasos del hombre generalmente son de mayor diámetro que los de la mujer. La ruptura ocurre a diámetros mayores en el sexo masculino. La otra indicación, ya lo vimos por ahí, son los aneurismas de aorta abdominal complicados, ya sea aneurismas en sufrimiento o aneurismas rotos. La directiva principal va a ser la de evitar la complicación en los pacientes que tratamos de forma electiva, o resguardar la vida del paciente, eliminando el sangrado en los pacientes que tratamos en las formas complicadas. Entonces hay que eliminar el sector dilatado, se excluye el saco neurismático y se hace un puente del sector sano al sector sano, manteniendo de esta forma la perfusión distal al sector que estamos tratando. La oportunidad dependerá de la presentación clínica. Ya vimos que diferentes presentaciones clínicas van a tratar ya sea coordinación, se van a tratar ya sea de coordinación, de urgencia o de emergencia en los pacientes que tengan aneurismas rotos. El riesgo estará vinculado también a la forma de presentación. Generalmente tienen menor riesgo, menor morbo y mortalidad los pacientes que operamos de forma electiva. Los pacientes que tengan peor terreno van a tener peor morbo y mortalidad. Y la topografía, los aneurismas infrarenales que tengan un buen cuello infrarenal generalmente tienen mejor pronóstico que los pacientes que ya tengamos que tratar sobre el sector visceral, aquella imagen que les mostraba al principio de los aneurismas subterrenales, pararrenales, suprarrenales o paraviscerales. Esos aneurismas son más complejos para el sector abdominal. Los torácicos depende un poquito si está solamente eh, limitado al sector torácico y tenemos aorta sana torácica por encima y por debajo, sin compromiso de troncos supraórticos y sin llegar hasta el sector de las arterias viscerales abdominales, o sea que no sea realmente un tóraco abdominal. En ese caso, el tratamiento, el riesgo por el tratamiento también es más sencillo que si son tóraco-abdominales o comprometen el callado aórtico. En cuanto a las modalidades terapéuticas, fundamentalmente está la cirugía convencional clásica, que es la cirugía a cielo abierto, y desde hace unos cuantos años, creo que la primera endoprótesis aórtica la puso el doctor Paroni en el año 92, publicó su caso en el año 94, Juan Parodi de Argentina, lo pueden buscar, y bueno, hace ya 30 años de la primera endoprótesis, del primer tratamiento endovascular de la aorta. Eso se ha desarrollado mucho en estos últimos 30 años. Pero bueno, también sigue teniendo gran relevancia la cirugía abierta. Es más
efectiva en algunas circunstancias, que ahora les voy a pasar a detallar. La cirugía abierta es fundamentalmente la apertura del saco, luego un control proximal y distal y un clampeo, un pinzamiento del vaso en forma proximal y distal para que no sangre durante la apertura. Luego hacemos una puesta a plano y después hacemos una sustitución protésica, ponemos un tubo, una prótesis de Dacron, una prótesis vascular de poliéster, y la cosemos en el sector proximal y distalmente, que puede ir, en distal puede ir hasta la aorta, puede ir hasta las ilíacas, o sea, un aorto bilíaco, o incluso hasta las arterias femorales, un aorto bifemoral. Lo endovascular tiene menor mortalidad, pero tiene como contra una mayor necesidad de seguimiento por su mayor índice de reintervenciones, fundamentalmente por una patología que asocia, que es propia de la resolución endovascular, que son las endofugas, los endoleaks, ¿no? Es una patología que apareció luego de que apareció esta nueva herramienta terapéutica. Bueno, el tratamiento será urgencia electivo, como fuimos mencionando, pero acá el concepto que hay que darle, ya se lo imaginarán, hay un cambio dramático en la mortalidad en un paciente que tratamos de forma electiva. La mortalidad es bastante baja y en pacientes que tratamos de urgencia es bastante mala la mortalidad. Los aneurismas rotos se tratan de forma emergente. Lo único que puede postergar un poco es la adquisición de imágenes, que son a veces de gran importancia para tratar a un paciente. Si no tenemos una imagen reciente en un paciente que ya sabíamos que tiene un aneurisma de aorta, bueno, lógicamente vamos a llegar al diagnóstico de aneurisma de aorta abdominal. A veces se puede llevar por ecografía en la sala de emergencia, pero lo cierto es que si un paciente que no tenga una imagen angiotomográfica previa, es preponderante realizarle, lograr cierta estabilidad, llevarlo quizás algo hipotenso, pero pasarlo por el angiotomógrafo y hacerle una tomografía contrastada toracoabdominopélvica. Eso lleva poco tiempo. En centros de tercer nivel generalmente tenemos el servicio funcionante las 24 horas. A veces hay que llamar al imagenólogo, pero generalmente el técnico está adentro, entonces se logra en poco tiempo conseguir una buena imagen y una buena angiotomografía que nos permita planificar al menos mínimamente qué vamos a hacer. A veces un paciente que tiene un aneurisma toracoabdominal, tiene 80 años, un terreno increíblemente malo, y son pacientes que ni siquiera tenemos que llevar a blog. Llegamos a la instancia de la angiotomografía, hacemos diagnóstico que, bueno, lo que pasó se le rompió un aneurisma tóraco-abdominal. El aneurisma tóraco-abdominal es muy difícil de tratar de forma electiva, tiene altísima mortalidad, incluso tratando de forma electiva, y ni que hablar que pacientes que estén chocados, añosos, con mal terreno, quizás sea un encarnizamiento llevar a ese paciente al quirófano. Un concepto muy importante del tratamiento de los aneurismas de aorta abdominal rotos es el concepto lo conocerán por ahí también, del shock, shock hipovolémico hemorrágico, de reanimación hipotensiva. Esto nace fundamentalmente en los pacientes traumatizados, en el trauma cerrado de abdomen, trauma cerrado de tórax, la reanimación hipotensiva como uno de los pilares de la reanimación, no ir a hacer suero a chorro hoy en día, salvo que precisamos perfusión encefálica, pacientes con traumatismo encefálico. Sí, quizás haya que mantener una presión por encima de 100 de sistólica, pero en pacientes que tengan una hemorragia y no tengan compromiso encefálico, como son los pacientes con aneurisma de aorta abdominal roto, lo que hay que hacer es dejar la canilla lo más cerrada posible. Lógicamente siempre vamos a tener una filtración, pero que sea lo mínimo imprescindible hasta lograr el control de sangrado, o sea, hasta pinzar la arteria y tener el clampeo de la arteria y cortar la pérdida de sangre. Entonces, el concepto de reanimación hipotensiva es uno de los más importantes para los médicos que van a trabajar en puerta de emergencia. La reanimación lo que debe lograr es mantener pulso, o sea que no entre el paciente en parada cardíaca, pulso carotidio presente, ¿tá? Y la conciencia puede tener como cierta tendencia al sueño, cierta confusión, pero no se nos puede dormir el paciente porque tenemos un Glasgow bajo que requiere intubación y eso tampoco es lo que buscamos. Entonces, la reanimación debe lograr como cosas básicas
mantener pulso, que el paciente no entre en parada cardíaca, y mantener un nivel de conciencia, un Glasgow 14, 13, hasta la intervención y hasta lograr el clapeo. Luego de ahí sí empieza la reanimación. Generalmente es mejor hoy en día realizar reanimación directa con hemoderivados y no tanto los cristaloides. En cuanto a la opción que mencionábamos antes, y les mencionaba por ahí que algunos pacientes hoy en día todavía son candidatos a cirugía a cielo abierto. De hecho, las guías dicen que, por un lado, los complicados, o sea, los pacientes rotos o pacientes con aneurisma de sufrimiento, la gran disminución de la mortalidad se da mediante el uso de dispositivos endovasculares. ¿Por qué? Porque son pacientes que ya sangraron y le evitamos una pérdida de sangre importante durante una intervención a cielo abierto. Eso cambia de forma muy significativa la mortalidad a 30 días, que es una de las mediciones paramétricas que se hace habitualmente en patología aguda. Los pacientes no complicados, las guías británicas, fundamentalmente, son las que más separan los hospitales con esto, defienden la cirugía convencional. ¿Ya? La cirugía convencional en un centro de alto volumen tendría mejor mortalidad a largo plazo que la realización de una endoprótesis aórtica en pacientes que tengan buen terreno y sobre todo en aquellos pacientes que no sean tan favorables para realizarle una endoprótesis, una reparación por una endoprótesis. Los pacientes que salen de esto son los pacientes que tengan mal terreno con anatomía favorable para endoprótesis. Esos pacientes son candidatos a endoprótesis por más que vayamos a tratarlos de forma electiva, por más que lo tratemos solamente por un diámetro aumentado o una tasa de crecimiento aumentada. La reparación endovascular, la contra que tiene fundamentalmente es que requiere, por un lado, mayor seguimiento. Tiene que ser un paciente que vaya a volver. Si es un paciente que vive a 500 kilómetros del centro, vive solo, tiene un medio poco continente, quizás no sea buen candidato para realizar una endoprótesis y eso lo tenemos que tener en cuenta. Y tiene un mayor índice de reintervenciones, se dice que a 5 años puede tener una cantidad de reintervenciones de hasta el 20% de los pacientes. Pueden requerir reintervenciones. La cirugía abierta, una esquematización fundamentalmente de lo que se hace de la cirugía abierta, está tomado de internet, lógicamente. Ahí ven cómo está dilatado en el sector infrarrenal, se va a correr realmente toda la masa visceral hacia arriba y a la derecha del paciente, logrando entrar al retroperitoneo. Hay que abrir el retroperitoneo, todo eso no está ejemplificado acá, pero hay más pasos aparte de estos que están esquematizados. Ven ahí que lo que se hace es clampear a nivel proximal, a nivel distal, el vaso, o sea, en el sector infrarrenal, para mantener la perfusión renal. Se pone un clamp en el sector del cuello infrarrenal y luego se clampean en este caso las dos ilíacas. Se abre el saco neurismático, se hace la puesta a plano, se sacan todos los trombos esos que veíamos en las tomografías previas y se hace un puente aorto-aórtico con una prótesis de Dacron. Después se cierra el saco encima porque hay un elemento muy importante. Si uno deja en contacto ese dacrón con las vísceras abdominales, con el intestino delgado fundamentalmente, con el duodeno, se puede llegar a generar una fístula entérica. Y eso obviamente es dramático para una prótesis protésica, que tenemos riesgo muy importante de infección. Ahí ven cómo queda en algunas imágenes. El de la izquierda es un aorto aórtico y el de la derecha es un aorto bi-algo. Parece que va bastante más abajo, por lo cual parece que podría ser un aorto bifemoral, pero podría ser un aorto bilíaco, terminando la bifurcación de la ilíaca. En cuanto al endovascular, lo mínimamente invasivo, requiere sí de una mayor planificación previa, porque tenemos que ir con las medidas exactas de los dispositivos que vayamos a usar, para que tenga un buen acople el dispositivo, que lo que hace es fijarse por fuerza radial. Justo acá tengo un dispositivo, ven que este es un stent forrado, este mide 40 milímetros de diámetro, por lo cual hay que sobredimensionar siempre los dispositivos un poco, para que lo que hace es, esto va cerrado adentro de una vaina, y lo que hace a la medida que se abre es apoyarse por fuerza radial, ¿tá? Así que este dispositivo podría ser uno de los que se usan, tiene algunas saliencias acá
que permiten anclarlo un poquito en la pared. Este es un dispositivo que no tiene un free flow, algunos tienen un stem por encima, como este que está acá, este zigzag que tiene acá, un stem más de forma desnuda. Tiene buen acople también en sectores que tienen algunas curvas. Y bueno, y está compuesto por estos stents de nitinol y el material que en este caso puede ser Dacron, como el que se usa en las prótesis vasculares, o PTF. ¿No? Entonces, más o menos esto va a quedar aposicionado. Este es un modelo de acrílico que se hizo con una impresora 3D, con el departamento de imagenología, los compañeros que trabajan a nivel del Pereira Rosell. Y esto se va a posicionar ahí y se va a prender por fuerza radial. O sea, su anclaje va a ser por fuerza radial. Por eso hay que hacer un diámetro bastante mayor del dispositivo de la endoprótesis que vayamos a elegir con respecto al vaso nativo, para que se pueda apoyar y acoplar de esta forma. El flujo empieza a pasar por aquí y deja de pasar por el saco. Esto va de sano a sano. Esto es una prótesis que se usaría en el sector torácico, es un tubo único. Si vamos a hacer en la abdominal, después les voy a mostrar algunos esquemas que creo que están más acá adelante. Pero bueno, ahí está un poco la planificación. Tenemos que medir el cuello, tenemos que medir que pasen las vainas que tenemos que pasar desde los abordajes inguinales, pasamos las vainas hacia arriba para lograr desplegar este dispositivo que va envainado en vainas de 6, 7 milímetros de diámetro. Ahí, bueno, ahí ven, yo les mostraba la torácica, que es este tubo, un tubo único, y las que están en pantalla son para tratamiento de aneurismas de aorta abdominal. Son todos los tratamientos hoy en día de aorta abdominal, si bien el primero que hizo el doctor Juan Parodi fue un aorto aórtico endovascular, y ese fue uno de los motivos posiblemente de falla, que después destaca, se utilizan hoy en día para mejor anclaje, eh, seguir esa endoprótesis hasta el sector de las ilíacas primitivas, por lo menos. Entonces se usan dispositivos bifurcados. Un cuerpo que tiene forma de pantalón y después se le ponen extensiones desde las ilíacas por dentro de ese pantalón hasta las bifurcaciones ilíacas de las ilíacas comunes. Hay diferentes marcas, que algunas de estas están en nuestro medio, algunas no. Básicamente, en este caso, no se hizo doble abordaje. Si vamos a hacer un aneurisma de aorta abdominal, hacemos doble abordaje, o sea, como está la ingle derecha, también hacemos de la ingle izquierda, no solamente por punción percutánea, que es lo que está ejemplificado en la punción percutánea. Esto sería más para el implante de una endoprótesis torácica, o sea, punción izquierda y abordaje derecho. Hoy, a su vez, también se puede utilizar algunos dispositivos, por más que vayamos a utilizar grandes vainas, se puede hacer sin abordar y con algunos dispositivos de cierre percutáneo. ¿Ya? Eso también está en moda hoy en día, pero básicamente lo que hacemos es eso, un abordaje oblicuo sobre el triángulo de Scarpa, en el sector alto, inmediatamente por debajo del ligamento inguinal. Ahí controlamos la arteria femoral común y empezamos a introducir, pinchamos, guía, técnicas Eldinger por medio. Y bueno, este, después de pasar una guía rígida, una guía de soporte, que se pasa bien distal, se pasa hacia la aorta ascendente incluso, haciendo un buen control de la navegación de esa guía. Con radiología ven ahí que estamos haciendo contraste por un catéter que pusimos desde la femoral izquierda, rellenando para identificar exactamente dónde está la renal más baja, lugar donde vamos a anclar el sector más proximal de la tela. La tela va a quedar pegadita a la renal más baja, porque si la ponemos por encima de la renal, va a tapar la renal y no va a dejar el flujo. Entonces tiene que estar justo en la axila de la renal. Y de ahí para abajo cubrir. Cuanto más cerca, mayor zona de aposicionamiento vamos a tener. Si tenemos un cuello corto y renal, tenemos que estar bien pegaditos a esa renal. Y bueno, ahí está ya el dispositivo, que lo ven que es bastante grueso, mide aproximadamente 6, 7, incluso 8 milímetros de diámetro, está empaquetado sobre esa vaina, se empieza a desplegar esa vaina, y ahí es como la vaina la ven en la parte más inferior de la pantalla, desplegándose. Todavía no se desplegó el stent más distal, eso da cierta movilidad y permite comprar un poco más. Y ahí se desplegó hasta que se abrió el sector contralateral, que está marcado con la flecha negra. Ahí después se va a enhebrar la rama, la extensión que va a ir hacia la ilíaca izquierda. Recuerden que acá estamos viendo al paciente de frente, la izquierda es la derecha de la pantalla. Ahí se logró pasar una guía
por esa rama contralateral, por esa apertura contralateral del cuerpo bifurcado, del cuerpo principal, y se marcó dónde termina la bifurcación ilíaca. Con lo cual, nosotros lo que tenemos que procurar es ir lo más distal posible, pero sin tapar la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Después de terminar de colocar esa extensión, ponemos también la extensión ipsilateral, o sea, homolateral. También hacemos el mismo marcado, vemos cómo está la hipogástrica. Y después, por último, hacemos lo que se llama el remodelado con un balón elastomérico. Ahí les puse en consideración cosas bastante propias de la especialidad, pero algún interesado puede interesarle esto, que hay balones, los que usamos habitualmente para angioplastia, que son no complacientes, y esto es un balón elastomérico, es complaciente. Entonces, si uno le da más fuerza, si uno hace más presión en el émbolo, sigue haciendo fuerza el balón. El otro mantiene cierto diámetro hasta que incluso se puede romper, pero no va a aumentar mucho más de los milímetros que dice la empresa, ¿tá? O sea, son más duros. Esto tiene más fibras elásticas, digamos, y lo otro es más plástico puro, ¿no? Bueno, acá el control final, se ve que están las arterias renales permeables, que está excluido el saco neurismático y que se enrasan bien las arterias primitivas, están tratadas correctamente hasta inmediatamente por encima de su bifurcación, con lo cual el paciente está a resguardo. Y esto es un control evolutivo, una tomografía, como lo podemos ver en un volume rendering de esos que mencionaba. Ven ahí algunas cosas importantes. Ahí parece que la necrosis comienza por encima de las renales. En realidad lo que ocurre es que este primer zigzag de nitinol no está cubierto, ¿tá? Y eso lo que le da es un amarre suprarrenal, que eso está descrito como un factor de amarre importante para que esta prótesis no migre, ¿tá? Y la tela empieza inmediatamente por abajo en el segundo stent, o sea que por eso entra perfectamente bien el contraste tanto en una renal como en otra, ¿tá? Y se ve como el bifurcado termina inmediatamente por encima de las hipogástricas, las dos hipogástricas o ilíacas internas están permeables y está todo en orden. Es un buen primer control. El primer control se realiza, salvo que tengamos alguna duda del intraoperatorio, se realiza al mes de la intervención. ¿tá? Es el primer control que venían ahí, seguramente haya sido cerca del mes de la intervención. El posoperatorio, después el paciente que se haya hecho cualquier tipo de intervención de esta, generalmente va a la unidad de cuidados críticos. Algunos pacientes irán ventilados y con inotrópicos, generalmente los pacientes rotos, o algunos pacientes irán despiertos y prontos para comer, con hambre, como pacientes que operamos de forma electiva de un aneurisma por vía endovascular, con 2 tajitos a nivel inguinal. ¿tá? Eso vamos a tener un gran espectro. Pero bueno, en los pacientes más graves, lógicamente vamos a tener complicaciones sistémicas, ya sea respiratorias, cardiovasculares. En los pacientes que hagamos clampeos por abordaje abierto, vamos a tener problemas también, pueden ser problemas de infarto o miocardio. ¿no? Pacientes que hagamos hecho una mediana, vamos a tener restricción por esa mediana, entonces tenemos que manejar bien el dolor para que ventile mejor. La tríada de hipotermia, acidosis, coagulopatía, sobre todo en los pacientes que han venido chocados. Y después vamos a tener complicaciones locorregionales, ya sea del colon, del riñón, de los miembros inferiores, dependiendo un poco de la afección. No se me mencioné, pero la mesentérica inferior generalmente nosotros la cubrimos con el dispositivo, por lo cual confiamos bastante en lo que es la circulación colateral desde la arteria mesentérica superior para la irrigación del sigmoides. A veces eso no sucede, el paciente es una isquemia sigmoidea. Y bueno, después propias del tratamiento, si realizamos el tratamiento endovascular, las endofugas pueden estar presentes, las parietales, si realizamos una resolución abierta, y la infección protésica, que es poco frecuente, pero es una situación bastante grave. Bueno, y por ahí la charla de hoy. Muchas gracias.